Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos el tema de las incertidumbres y las cifras significativas. Comencemos. En el quehacer científico nos vamos a encontrar con dos tipos de números, los números exactos y los números inexactos. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos bien cuál es la diferencia entre ambos casos. Primeramente, si tenemos que contar cuántos huevos tenemos en una docena, vamos a encontrar que tenemos 12 huevos, porque una docena siempre tiene 12 unidades. Este es un número contado que es exacto. Otro ejemplo de un número exacto es si buscamos cuántos gramos hay en un kilogramo. La relación de un kilogramo es igual a 1000 gramos, siempre va a ser la misma. Por lo tanto, esto también es un número exacto. Por lo general nos encontramos números exactos cuando hablamos de equivalencias entre unidades o unidades que están previamente contadas, como por ejemplo una docena siempre va a tener 12 unidades. Sin embargo, si nosotros tenemos la medición de una longitud, por ejemplo, resulta que esta medición siempre va a implicar un número inexacto, porque toda medición que nosotros hagamos va a estar sujeta a posibles errores. De esta manera nosotros no podemos asegurar que una medición sea 100% exacta, sino que va a tener un valor de incertidumbre asociado. Podemos decir que siempre van a existir incertidumbres en las cantidades que nosotros medimos y que estas incertidumbres están asociadas a los errores de la medición. Los principales tipos de error que podemos encontrar son los errores de equipo, aquellos que están relacionados con el instrumento que usamos para medir, los errores de método, que son los que están relacionados con el procedimiento que usamos para medir, y los errores de tipo humano, que son los relacionados con la persona que está haciendo la medición. Muy relacionado con este concepto de la incertidumbre están los conceptos de exactitud y de precisión. La exactitud indica cuán cerca está una medición de un valor verdadero para la cantidad que nosotros estamos midiendo. Y la precisión se refiere a cuán estrechamente están concordando entre sí dos o más mediciones que se realizan de una misma cantidad. Para poder entender más claramente este concepto de precisión y exactitud, podemos analizar el ejemplo de un tiro al blanco. Cuando jugamos a tirar dardos a un blanco, nuestro objetivo es dar en el centro del blanco. Este centro se va a volver entonces lo que nosotros consideramos como nuestro valor verdadero. Ahora, si nosotros lanzamos 10 dardos a ese blanco, podemos tener alguno de estos 4 escenarios que vemos en pantalla. El primero de estos escenarios nos indica que tenemos a todos los dardos muy lejos unos de otros y también están muy lejos del centro del blanco. Este es un escenario donde tenemos baja exactitud debido a que no estamos cerca del blanco, del centro del blanco, y es un escenario también de baja precisión debido a que los dardos se encuentran muy lejos unos de otros. Si tiramos todos los dardos y ellos se encuentran muy cerca unos de otros, entonces vamos a tener un escenario con alta precisión, como en el segundo caso. Sin embargo, si observamos, están muy lejos del centro, por lo tanto tienen entonces una baja exactitud. En el tercer caso, vemos que todos los dardos están relativamente cerca del centro, inclusive tenemos 2 de los dardos que están exactamente en el centro. Sin embargo, los dardos están lejos unos de otros. Aquí tenemos una alta exactitud y una baja precisión. Y en el cuarto caso tenemos un escenario donde todos los dardos se encuentran en el centro y también se encuentran muy cercanos unos de otros. Este es nuestro escenario de alta exactitud y alta precisión. Cuando realizamos mediciones de magnitudes físicas o químicas, tratamos de procurar que nuestras condiciones metodológicas y de análisis nos permitan tener la más alta exactitud y precisión que se pueda. Cuando nosotros expresamos nuestras mediciones, tenemos entonces que asegurarnos de expresar dónde está la incertidumbre de nuestra medición. Aquí es donde entran a jugar entonces las cifras significativas. Definimos a las cifras significativas como todos los números de una medición que van a ser ciertos, aquellos dígitos que yo sé que están correctos en la medición, y a esos les vamos a agregar un dígito incierto. Decimos que en ese dígito incierto es donde está entonces muy probablemente el error en la medición o la incertidumbre. Para asignar las cifras significativas de una medición tenemos un conjunto de reglas. La primera regla nos dice que cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Por ejemplo, en el número 1,234 kilogramos vamos a tener 4 cifras significativas debido a que todos los números son distintos de 0. La segunda regla nos dice que los ceros que se encuentran entre números son significativos. Por ejemplo, en la medición 606 metros vamos a tener 3 cifras significativas. Ese cero entre números cuenta como una cifra significativa. En el tercer caso tenemos que los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos.
Por ejemplo, en el número 0.08 litros vamos a tener solamente una cifra significativa, que es el 8. Los ceros que se encuentran a la izquierda del 8 no se consideran como significativos. En el cuarto caso, los ceros al final de un número son significativos si el número incluye un punto decimal. En el caso de la medición 2.04 miligramos, tenemos entonces dos cifras significativas. Ese cero que se encuentra al final del número también va a ser significativo. Y en el quinto caso, los ceros al final de un número por lo general no se consideran significativos si el número no incluye un punto decimal. Es mejor expresarlos en este caso en términos de notación científica, como en el caso del ejemplo que vemos en pantalla, donde tenemos tres cifras significativas. Más adelante, en las videotutorías posteriores, retomaremos este concepto de la notación científica. Resolvamos ahora entonces el siguiente ejercicio. Vamos a determinar cuál es la cantidad de cifras significativas que presentan las siguientes mediciones. El primer número que tenemos en pantalla es 7,2093 gramos. En este caso, todos los números distintos de ceros son significativos y también los ceros que se encuentran entre números. Por lo tanto, todas las cifras de ese número son significativas y tendríamos 5 cifras. En el segundo caso, 3,40 metros. Recordemos que los ceros que se encuentran después de una coma decimal al final de un número son significativos. Por lo tanto, aquí nuevamente todos los dígitos son significativos y tenemos 3 cifras significativas. En el tercer escenario tenemos 0.00009 segundos. En este caso, recordemos que los ceros a la izquierda de los números no son significativos, de manera que esta medición solamente tiene una cifra significativa. En el cuarto caso tenemos 0,1250 kilogramos. Aquí tenemos 3 números que son significativos y recordemos que los ceros a la derecha después de las comas también van a ser significativos. Tenemos 4 cifras significativas. Y en el último número tenemos 0.0101001 centímetros. En este caso, todos los unos son cifras significativas y todos los ceros entre números son significativos también. Los ceros a la izquierda son los que no son significativos. Tenemos 3 unos significativos y 3 ceros significativos. Tenemos en total 6 cifras significativas. Ahora, es muy común que nuestras mediciones o nuestros datos medidos los vayamos a utilizar para hacer algún tipo de cálculo matemático. Cuando este sea el caso, nosotros tenemos que reportar el resultado de dicho cálculo matemático con una cantidad de cifras significativas específico. Para eso vamos a utilizar algunas reglas que se relacionan con la cantidad de cifras significativas que tiene un número y la cantidad de cifras decimales que tiene un número. Y va a depender también del tipo de operación matemática que estemos realizando. Primeramente, observemos el caso de la regla para sumas y restas. Aquí la respuesta se reporta con el mismo número de cifras decimales que la magnitud con menos cifras decimales. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos 15.02 gramos sumado a 3.518 gramos. En el primer caso tenemos 2 decimales y en el segundo caso tenemos 3 decimales. Observemos que en sumas y restas vamos a fijarnos específicamente en la cantidad decimal, que es la cantidad de números que tenemos después de la coma. El resultado de esta suma me daría 18.538 gramos como resultado. Sin embargo, tenemos que representarlo solamente con 2 decimales, debido a que la menor cantidad que estamos sumando en ese caso tiene 2 decimales. Lo que tenemos que hacer en este caso es entonces redondear el número 18.538 gramos. Para eso vamos a recordar las siguientes reglas de redondeo. Si el dígito a eliminar es menor a 5, el número anterior no se cambia. Y si el dígito a eliminar es mayor o igual a 5, se suma 1 al número anterior. En este caso, para dejarlo con 2 cifras significativas, tendríamos que eliminar el 3 del 38. El 8 que está acompañando a ese 3 es un número mayor a 5, por lo tanto sumamos un número a ese 3 y nos queda el dato 18.54 gramos de forma redondeada. Ahora, la regla para multiplicaciones y divisiones nos dice que la respuesta la vamos a reportar ahora en términos de cifras significativas, con la misma cantidad de cifras significativas que la magnitud con menos precisión en el cálculo, es decir, con la menor cantidad de cifras significativas. Si observamos el caso, 5.05 centímetros lo multiplicamos por 3.518 centímetros, el dato que obtenemos sería 17.77 centímetros cuadrados.
La primera cifra tiene 3 cifras significativas, la segunda tiene 4 cifras significativas, así que el resultado debe ir solamente con 3 cifras significativas. Contando de izquierda a derecha las cifras significativas, tendríamos que redondear el 77 que viene después del decimal. Recordamos las reglas de redondeo. El 7 que queremos redondear es mayor a 5, por lo tanto, el primer 7 de los decimales se redondearía a 8 y el valor final sería 17.8 centímetros cuadrados. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio. Vamos a expresar los resultados de las siguientes operaciones matemáticas con el número correcto de cifras significativas. En el primer caso tenemos 2.546 centímetros menos 0,96588 centímetros. En este caso tenemos una resta. Recordemos que la regla en el caso de las sumas y restas es identificar cuál de los dos valores que estamos sumando o restando tiene la menor cantidad de decimales. En este caso, el primer dígito tiene 3 decimales, que son los números que están después de la coma. Y el segundo dígito tiene aquí 5 decimales, 5 números después de la coma. El resultado de esta operación sería 1.58012 centímetros. Sin embargo, tenemos que expresarlo con 3 decimales, de manera que tenemos que redondear el número hasta este punto. Según la regla de redondeo, cuando el número que queremos eliminar, que sería este, es menor a 5, entonces no tenemos que cambiar el número anterior. Por lo tanto, eliminamos estos números y el dato final sería 1.580 centímetros. En el segundo caso, vamos a tener ahora 9.45 metros cuadrados dividido entre 0.558 metros más 0.6 metros. En este caso tenemos una operación combinada, tenemos una división y tenemos una suma. En el caso de la división debemos observar cuál es la cantidad de cifras significativas que tenemos, mientras que en la suma tenemos que fijarnos en la cantidad de decimales. Entonces, este primer número, 9.45, va a tener 3 cifras significativas. Recordemos que la regla para multiplicaciones y divisiones se basa en la cantidad de cifras significativas. Y en el caso de la suma, tendríamos que la primera cifra tiene 3 decimales y la segunda tiene solamente un decimal. Vamos a comenzar resolviendo la parte de la suma de la operación. Recordemos que por reglas matemáticas resolvemos primeramente lo que está en paréntesis en este caso y luego resolvemos la división. Así que la resolución de esa suma nos daría como resultado 1.158 metros. Pero debemos redondear este valor solamente a un decimal, debido a que la menor cantidad de decimales que tenemos en ese caso es de 1. Eso quiere decir que deberíamos redondear este número hasta este punto. Según la regla de redondeo, si lo que queremos eliminar es un 5, vamos a agregar un número más al número anterior, de manera que este dato quedaría como 1.2 metros. Ahora sí, lo que nos queda es resolver la división de estos datos. Ya tenemos establecido que el primer dato en el numerador tiene 3 cifras significativas. Ahora tenemos que el segundo dato, el que está en el denominador, tiene 2 cifras significativas. Esto quiere decir que el resultado final deberemos expresarlo solamente con 2 cifras significativas. El resultado de esa división es 7.875 metros. Y al expresarlo solamente con 2 cifras significativas debemos redondear a este punto. El número que queremos eliminar en este caso es un 7, es mayor a 5, por lo tanto vamos a adicionar un número al dato anterior y esto nos deja con un resultado de 7.9 metros. Observemos que en este caso los metros cuadrados de la división se cancelaron con uno de los metros que tenemos bajo de la división y las unidades finales de ese resultado son de metros. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.